¿Qué tal, amigos? Los saluda su amigo el doctor Edmundo Velasco. Estamos a 10 minutos ya de comenzar nuestro teleseminario Lo Esencial de la PNL. Me da mucho gusto, tenemos ya más de 200 personas en la sala a 10 minutos. Y pues bueno, vamos a esperar en un momento más a que arriben los demás y comenzaremos todos juntos en un momento. Volveré contigo en un momento para comenzar el teleseminario. Muy buenas tardes, les saludo a su amigo el doctor Edmundo Velasco para comenzar este teleseminario que en verdad estoy con muchas expectativas, con mucho gusto, con muchas ganas de darlo. Me conecto mucho con lo esencial de la programación neurolingüística. Y pues bueno, para los que son nuevos, que no conocen el sistema, les informo rápidamente que esto se llama una sala porque yo puedo ver los nombres de cada uno de ustedes. Están los nombres de todos, los puedo ver perfectamente bien. Entonces, vamos a dar el inicio a este teleseminario de lo esencial de la programación neurolingüística. Hay mucha gente que está arribando, estamos ya arriba de 300, casi 300 personas. Entonces, pues me da mucho gusto, la gente va a seguir arribando. Para los que son nuevos, espero que sea su primera vez para algunos tienen la segunda, tercera vez. Este es nuestro tercer teleseminario. Ustedes tienen un panel de control, como les decía, yo puedo ver perfectamente aquí en el panel de control los nombres de cada uno de ustedes. Esto lo hemos ligado nosotros a los correos electrónicos y por eso puedo saber el lugar de procedencia de ustedes. Por lo tanto, puedo ver aquí, y esto se llama una sala. Ustedes tienen un panel de control ahí, en su computadora, donde hay una manita. Cuando ustedes pican esa manita, en la sesión de preguntas y respuestas, yo sé que ustedes tienen la mano levantada, porque han picado su manita. Es importante que solamente la piquen una vez, porque si la pican dos veces es como si estuvieran bajando y levantando la mano, y entonces se queda como que ya la pregunta ya no la van a hacer, y han bajado su mano. Entonces sí me gustaría decirles a los que es su primer teleseminario, que así funciona en la sesión de preguntas. Yo le veo sus manitas levantadas. Aquí en el panel que yo tengo aparecen sus manitas levantadas. Es importante que sepan que cuando van a hacer una pregunta, todo el mundo va a escuchar la pregunta. Todos vamos a escuchar la pregunta. Para lo cual solamente necesitas tener un micrófono abierto, es decir, puedes usar el micrófono que utilizas en tu computadora, o si tienes un micrófono lo puedes conectar como tú prefieras. Una vez que has hecho tu pregunta, yo voy a mutearte para evitar el rebote y voy a contestar. Así que quiero dar la bienvenida a nuestros amigos de Venezuela, nuestros amigos de Argentina, de Paraguay, de Colombia. Tenemos gente de Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Perú, España. Espero que no sea muy tarde para ustedes y por lo menos alcancen a escuchar un poco con la diferencia de horario. Chile, tenemos latinos de Canadá, Puerto Rico, Panamá, y bueno, obviamente un grupo muy importante de México. Y ahora tenemos también un grupo de latinos en Francia y en Polonia que nos van a estar siguiendo en este teleseminario que se llama Lo Esencial de la PNL. Como todos ustedes saben, tuve el privilegio y la oportunidad maravillosa de trabajar con un genio que es el doctor John Grinder, uno de los dos co-creadores de la programación neurolingüística por más de 17 años. Viajé con él por muchas partes del mundo, dimos muchos cursos de practicante, de máster, de instructor, cursos básicos, y pues nunca me cansaba de escuchar sus presentaciones, sus
su forma como él describía la programación neurolingüística. Lo que vamos a hacer en este teleseminario es presentarles de primera mano, por lo que yo pude capturar en estos 17 años trabajando con el doctor John Grinder, co-creador de la PNL, lo que es para nosotros lo esencial, lo básico y la verdadera programación neurolingüística. Muchos me conocen, por lo mismo estoy haciendo un poco más rápida esta presentación sobre lo que es programación neurolingüística. Para los que no me conocen, soy el doctor Edmundo Velasco, y pues estoy en esto de la programación neurolingüística, como les decía, por la experiencia de 17 años de trabajar como socio, como representante y como coexpositor en diferentes seminarios de programación neurolingüística con el doctor John Grinder. Me gustaría entonces comenzar hablando un poco desde lo básico de la programación neurolingüística, que es el nombre mismo. Muchas veces la gente, cuando nosotros ponemos un anuncio en el periódico o mandamos información a través del correo electrónico a la gente anunciando que vamos a presentar un seminario de programación neurolingüística, frecuentemente la gente nos dice, pues yo no pronuncio tan mal, no tengo tan mala ortografía, no creo necesitar un curso de programación neurolingüística, porque creen como programar su lenguaje, programar su ortografía, gramática, sintaxis, etcétera. En realidad es un nombre que se le puso, como vamos a ver más adelante, de alguna manera circunstancial, pero que sí le pregunté yo muchas veces a John, si regresaras el tiempo y pudieras volver a rebautizar, poner un nombre diferente a la programación neurolingüística, ¿qué nombre le pondrías? Y él siempre decía, los patrones de la excelencia. La diferencia que hace la diferencia entre una persona que está por encima del promedio y una persona promedio. Cómo está utilizando esto que llamamos los patrones de la excelencia. Entonces, pues así fue como surgió la programación neurolingüística. 12 personas realmente fueron los que iniciaron este proceso de la programación neurolingüística. Había más estudiantes alrededor de ellos, pero los padres de la programación neurolingüística indudablemente son el doctor John Grinder y el doctor Richard Bandler. Grinder es un lingüista, junto con Noam Chomsky. Para los que no conocen el nombre, Noam Chomsky es verdaderamente una persona notable en el ámbito de la lingüística, y junto con John Grinder, Noam Chomsky está considerado John Grinder junto con Noam Chomsky están considerados los dos mejores sintactistas del mundo. Es decir, la capacidad de detectar la sintaxis del lenguaje que está utilizando una persona. Estos son los padres de la programación neurolingüística. Ambos están considerados como genios y ambos están vivos actualmente y son pilares de lo que ha sido la secuencia de aprendizaje de la programación neurolingüística en la corriente Bandler, por llamarle así, y en la corriente Grinder. Tengo que confesar que después de trabajar 17 años con el doctor John Grinder como coexpositor, nosotros normalmente nuestras certificaciones las hacíamos de la siguiente manera. Yo intervenía la mitad del tiempo para pues dar las partes más básicas y las partes más generales, digamos, y después entraba el doctor Grinder y su socia Carmen Bostic para trabajar sobre estos programas. Entonces, así es como funcionó durante muchos años nuestra relación a nivel John Grinder, Richard Bandler. Van a estar escuchando por ahí un sonidito que es de mi computadora, es cuando llega un correo.
Una disculpa, pero ahorita ya no quisiera salirme de la presentación, quiero estar con ustedes. Entonces ignoren ese sonido de vez en cuando, es un correo que me llega. La siguiente cuestión es cómo se inició la relación John Grinder-Richard Bandler. Yo muchas veces le pregunté a John, cuéntame cómo fue que ustedes iniciaron esta relación entre Richard Bandler y tú. Platícame. A mí, cuando a veces cenábamos, cuando a veces desayunábamos o a veces comíamos en los seminarios que estábamos dando, pues como un alumno ávido de aprender del maestro, yo siempre le preguntaba, platícame de tu relación con Virginia Satir, platícame de tu relación con Milton Erickson, platícame de tu relación con Fritz Perls y especialmente con Richard Bandler. Y la relación se inició a nivel de maestro-alumno. John Grinder estaba impartiendo una cátedra en la universidad sobre aspectos de lingüística. No recuerdo exactamente la materia, creo que era gramática transformacional, no recuerdo, ahí puedo estar equivocado respecto a la materia que estaba impartiendo John. Y ahí estaba Richard Bandler como alumno. Para los que los ubican a los dos, John Grinder es 10 años mayor que Richard Bandler. Richard Bandler es 10 años menor. Y Richard se acercó en alguna ocasión a platicar con John y le preguntaba, le decía, John, que yo conocí al doctor Fritz Perls, un psiquiatra muy reconocido, padre de la Gestalt, y yo puedo hacer lo que él hace. Yo empecé a tomar seminarios con él, yo repito los patrones que hace él. Tengo reuniones en mi casa cada fin de semana y junto a un grupo de alumnos y hago lo que Fritz Perls hace, y estoy teniendo evidencia de que está pasando la misma magia que está pasando cuando Fritz Perls hace sus sesiones de Gestalt. Pero yo no soy gestaltista, ni soy psicólogo, ni psiquiatra. Soy repitiendo los patrones y quisiera a que me ayudaras a codificar qué es lo que estoy haciendo. Naturalmente esto le motivó mucho a John a conocer qué es lo que estaba haciendo Richard Bandler para replicar estos patrones. Se presentó a la reunión, fue invitado, empezó a observar lo que estaba haciendo ahí Richard Bandler en los procesos de modelaje, así le llamamos, lo van a ver más adelante, sobre el maestro Fritz Perls, el padre de la Gestalt. Y le llamó mucho la atención a John porque empezaron a descubrir que él podía también, Richard Bandler, tener la magia que tenía Fritz Perls. De hecho, los libros básicos de la presentación de PNL son La estructura de la magia, volumen 1, y La estructura de la magia, volumen 2, en donde Grinder y Bandler muestran que el mago de las ventas, el mago de la terapia, el mago de la cirugía, el mago de las negociaciones, el mago, esa persona que nosotros mismos decimos, wow, es un mago, tiene una estructura. Y que si nosotros somos capaces de detectar esa estructura, podemos tener también esa misma magia. Entonces, este es el origen de la relación entre ellos. Más adelante, tanto John como Bandler tomaron caminos diferentes. Yo le pregunté muchas veces a John, ya en lo particular, realmente cuáles habían sido los motivos de esta separación entre ellos cuando habían hecho cosas muy importantes y muy interesantes juntos. Y él me decía, y lo comentaba también en los seminarios, que los estilos de presentar la información a los estudiantes eran muy diferentes. Richard Bandler tiene una forma de hacerlo a la cual John no comulga, no le gusta, y Grinder tiene otra. Y que empezaron a tener algún tipo de discrepancias, no le gustaba a John la forma como Bandler era muy confrontativo, tremendamente confrontativo con algunas personas en el seminario, mientras que John buscaba esquemas más integrales, menos violentos, menos fuertes hacia las personas.
y que ante eso decidieron mejor cada quien hacer su propio estilo de la programación neurolingüística y separarse. Hay muchas historias en ese sentido, todas estas las puedes encontrar en internet, pero esto que te estoy diciendo de primera mano, a mí me lo platicaba John y lo comentó en algún seminario. En alguna ocasión hizo algo muy, que a mí no me pareció muy adecuado con una persona en el seminario, y yo le dije, si vuelves a hacer esto en un seminario donde yo estoy presente, yo me voy a ir porque no me gusta esto que está pasando, y ahí fue donde realmente ya cada uno empezó a hacer su propio proceso. Amigos míos, protéjanse. Yo sé que habrá algunos que me están escuchando que han tomado cursos con nosotros, con John Grinder, con Richard Bandler, y habrá algunos que han tomado con Richard Bandler. Yo tengo que confesar que tengo totalmente la influencia Grinder porque pues trabajé con él 17 años. Entonces, mi estilo de PNL, debo confesarlo, pues está muy influenciado por John Grinder. Entonces, honestamente quiero presentarles que lo que yo les voy a dar aquí es la percepción que en estos 17 años yo tuve de uno de los dos co-creadores de la programación neurolingüística por mi cercanía. Tengo que reconocer entonces que puedo estar muy contaminado, muy influenciado, más el enorme cariño que le tengo a John, pues mi percepción tiende a ser más hacia la PNL de Grinder. Pero ambos, tanto el doctor John Grinder como el doctor Richard Bandler, en estos momentos tienen la categoría de genios. Y los dos deben ser tratados con ese respeto que merece un maestro por lo que ellos han hecho en el ámbito de la psicología, negocios, etcétera. Miren, la forma más sencilla para definir lo que es la programación neurolingüística es un proceso que sigue nuestro cerebro para organizar sus representaciones y crear estrategias. La palabra programación viene más en el sentido de software, de programación de computación. Cuando una computadora recibe una información, va a buscar en sus archivos para procesar la información más adecuada o la estrategia más adecuada. A esto se le llama programación. Neuro, porque todos los comportamientos finalmente del ser humano vienen del cerebro, de las funciones neurológicas. Y lingüística, porque realmente una vez que la persona procesa en el cerebro, necesita presentarlos en un patrón de comunicación. Especialmente el patrón de comunicación es el lenguaje. Dijéramos que estos son los fundamentos por lo cual se le llama programación neurolingüística. Para mi gusto, la PNL es quizás el único modelo que ha elaborado una tecnología del cómo estudiar, cómo aprender, cómo desarrollar habilidades, etc. Creo que de todo lo que existe en el mercado, que nos presenta muy específicamente el qué, me gusta muchísimo la programación neurolingüística. ¿A qué me refiero? La motivación, que no estoy diciendo que no es importante, nos da el qué. Un motivador te dice, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que tienes en tu mente. ¿Quieres cambiar lo que eres? ¿Quieres cambiar donde estás? Cambia lo que tienes en tu mente, y la gente sale del seminario muy entusiasmada. Pero al cabo de unos días esa motivación se pierde y entonces necesito regresar al motivador para que me vuelva a entusiasmar. En ese sentido, John le llamaba la droga, en el sentido de adicción al motivador, la droga del motivador. Necesito mi píldora, mi cápsula de motivación. Cuando tú estableces, con lo que te vamos a enseñar aquí, los patrones muy claros de los objetivos, la motivación pasa a ser un asunto realmente fisiológico. Lo vamos a presentar bastante bien en esto. ¿Ok? Entonces vamos a presentarles que para mí es el mejor modelo que hay. Y sobre todo, cómo propiciar un aprendizaje permanente. En realidad, el proceso de educación no es el proceso de obtener información. Es decir, yo voy a ir a la universidad, a una escuela,
a aprender información. Pero lo verdaderamente valioso sería que en esa universidad, que en esa escuela, me motivaran por el amor al aprendizaje permanente. Porque el amor al aprendizaje permanente me va a mantener permanentemente entusiasmado por la superación. La información es importante, pero esa es la parte menor. La parte más importante es el aprendizaje permanente. Como les decía, cuando el motivador te dice, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que tienes en tu mente, es correcto. ¿Quieres cambiar lo que eres? ¿Quieres cambiar donde estás? Sí, cambia lo que tienes en tu mente. ¿Cómo? Esto es lo que hace la programación neurolingüística. Desarrollar un hambre por el aprendizaje permanente para encontrar esos cómos. ¿Cómo lo voy a hacer? Definimos a la programación neurolingüística como un conjunto de poderosas técnicas diseñadas para producir cambios permanentes a corto plazo. Y cuando hablamos de técnicas decimos paso 1, paso 2, paso 3. Es decir, la programación neurolingüística nos da técnicas, no teorías propiamente dicho sobre lo que hay que hacer, sino pasos muy concretos y técnicas muy concretas. Y para generar estos cambios a corto plazo, ¿a qué me refiero con corto plazo? A corto plazo podemos estar hablando de 10 minutos, media hora, para eliminar una fobia, para eliminar gente que le sudan las manos, para eliminar gente que se come las uñas, diferentes cambios que son, que se llaman en la programación neurolingüística cambios de primer orden. Los cambios de segundo orden, que podrían ser, por ejemplo, las adicciones como el alcoholismo, las drogas, requieren otra técnica, pero la inmensa mayoría de los cambios que necesita una persona se logran a muy corto plazo con la programación neurolingüística. Este es más o menos el ejemplo más adecuado que podemos presentarles de lo que es la definición más correcta de lo que es PNL. Poderosas técnicas para producir cambios permanentes a corto plazo. Bueno, continuando con esto, amigos, les decía que uno de los libros más exitosos de John Grinder y Richard Bandler fue De sapos a príncipes, en donde ellos presentaban que todos tenemos un potencial ilimitado. Están haciendo la metáfora del sapo y el príncipe. Como todos recordamos, era un príncipe, pero una bruja mala o alguien lo hechizó y lo convirtió en un sapo. Pero si la princesa vencía la repulsión de besar al sapo y le daba un beso, se convertía en príncipe. Todos tenemos en la vida personas que nos van limitando, que nos van presentando, tú no puedes, estás difícil, eres un tonto, eres un inútil, y nos van presentando una serie de hechizos, por llamarle así, encantamientos que nos hacen convertirnos en un sapo. Tiene que llegar la princesa a darnos el besito y quitar ese hechizo malévolo. Simbólicamente, entonces, la programación neurolingüística es el besito de la princesa para que podamos liberar todo nuestro potencial. Este es un libro muy interesante, se llama De sapos a príncipes y está escrito por John Grinder y Richard Bandler. De hecho, ellos hablaban ya muchísimo del concepto poder sin límites. Es decir, una vez que utilizas estas tecnologías llamadas programación neurolingüística, tomas un poder para realizar tus metas, tus sueños, tus planes, verdaderamente sin límites. Por ahí, obviamente, surge un alumno de John Grinder, que por mucho es el mercadólogo más importante de PNL, que es el señor Tony Robbins. Tony Robbins fue alumno de John Grinder. De hecho, en su primer libro, que le llamó precisamente Poder sin Límites, presenta las tecnologías de la programación neurolingüística. Por ahí se presentó una situación de distanciamiento entre ellos, porque Tony le llamó técnicas de rendimiento óptimo. En su libro de Poder sin Límites, él hace una presentación de las técnicas llamándole técnicas de rendimiento óptimo. Y esto molestó especialmente a Bandler, que inclusive presentó un alegato judicial en contra del uso como nombre de técnicas de rendimiento óptimo.
Sin embargo, el mismo Tony Robbins en la introducción a su libro dice, todo lo que he logrado y todo lo que tengo es porque descanso en los hombros de John Grinder y Richard Bandler, es decir, los dos gigantes sobre los cuales estoy parado. Y ya John Grinder hablaba de este concepto. La relación de Tony Robbins con John Grinder es muy interesante porque Tony Robbins estaba en una situación muy promedio, por llamarle de alguna forma, no quiero ser despectivo. Él era el conserje de un edificio y estaba en ese proceso de buscar superación, tenía un enorme sobrepeso, y entonces a través de un seminario conoció a John y le impresionó tanto lo que presentaba en ese momento John Grinder en su seminario, que abandonó todo y se dedicó a seguirlo durante varios años. Durante varios años fue su alumno más cercano y la persona que colaboraba con él. Un poco la experiencia que yo tuve con John durante 17 años. Y después Tony se metió más en la línea del espectáculo, del show, de la presentación más espectacular. No estoy diciendo que está mal, menos terapéutica, menos técnica, y esto también propició la separación ideológica de John Grinder con Tony Robbins. Pero si ustedes han visto todo lo que logra Tony Robbins, lo que ha hecho Tony Robbins, es espectacular, es muy impresionante. Sin embargo, el maestro y de quien aprendió todo se llama John Grinder. De manera que estamos hablando del verdadero maestro y del principal maestro de John. En los últimos años el principal maestro de Tony Robbins, John Grinder. En los últimos años, inclusive, me mostraba John algunos correos electrónicos que estaba Tony Robbins enviándole, solicitándole nuevamente trabajar en equipo, hacer cosas, y lo platicaba conmigo, me decía, ¿cómo ves? Y bueno, ahí yo daba mis opiniones y decía cosas, pero sé que incluso en los últimos 5 o 6 años, Tony ha intentado acercarse nuevamente a John para seguir aprendiendo y para, sobre todo, comprender más a fondo la técnica que todo mundo quisiera tener, modelaje. Y que, en mi opinión, el verdadero maestro del modelaje es el doctor John Grinder. ¿Cómo sucede esto? Universidad de Santa Cruz, California, y se pusieron a estudiar los patrones de trabajo del doctor Fritz Perls. Como les dije, se juntaron Grinder y Bandler. Ahí empezó en esa universidad, en la relación maestro-alumno, ese binomio maravilloso que fue en su momento Grinder y Bandler. Y bueno, descubrieron que podían codificar la magia, los patrones de Dr. Fritz Perls. Y entonces se acercaron a la psicóloga Virginia Satir, madre, le llamamos así, la mamá o la madre de la terapia familiar. Fue la primera psicóloga que decía, toda la familia se enferma, cuando hay un alcohólico en la familia, toda la familia tiene que venir al psicólogo porque se afecta. Y Satir está reconocida como una gurú en la terapia familiar, quizás la figura más reconocida en la terapia familiar a nivel internacional. Se acercaron a Virginia, la grabaron video, audio, la vieron trabajar durante un buen rato, y también pudieron presentar a la comunidad los patrones, la magia que hacía Virginia Satir. Y entonces se acercaron a la persona que más los impactó, la persona que más improntó cosas en la vida de Grinder y Bandler, que fue el doctor Milton Erickson, el padre de la hipnosis moderna. Ellos sufrieron una verdadera transformación de vida en su comunicación y contacto personal con el doctor Erickson. Y estos trabajos, lo que hacían con Perls, Satir y Erickson, ellos los checaban con un maestro con el cual les daba muchas ideas en la forma de estructurar los descubrimientos, que es Gregory Bateson. Gregory Bateson, se escribe Bateson, pero es Gregory Bateson. Es por mucho, digamos, un abuelito de la programación neurolingüística, porque sus aportaciones como un gran maestro con Grinder y con Bandler a lo que ellos estaban haciendo con Perls, Erickson y Satir, le dio mucha estructura al trabajo de la programación neurolingüística.
Para que ustedes se den una idea, mis amigos, de lo que es el impacto que causó Erickson en la vida de John y de Richard, por lo menos en lo que a mí me consta en la vida de John. En una ocasión, en un seminario, un alumno levanta su mano y nos pregunta, estábamos dando el curso entre John Grinder y un servidor, y le pregunta a John, ¿en qué año murió el doctor Milton Erickson? John se le quedó viendo y le dice, Milton Erickson no ha muerto. Todos nos sorprendimos, porque había muerto por ahí del año 82, 80, había una discrepancia en los años. Y le dice al alumno, Milton Erickson vive en mi corazón, y mientras Erickson viva en mi corazón, Erickson no muere. Ese es el nivel de impacto que John Grinder presentó en algún seminario de lo que era la presencia de Erickson en su vida. Eso me hizo darme cuenta que, sin lugar a dudas, independientemente del gran impacto de Peirce, del gran impacto de doña Virginia Satir, quien verdaderamente les movió, como decimos acá en México, les movió el tapete, les voló el cerebro, como dicen en Colombia, le hizo cambios muy fuertes, le sacó de balance, fue Erickson en cuanto a lo que hicieron. También dice John que cuando las aportaciones de Erickson se conozcan más ampliamente en el ámbito de la psicología, específicamente en el rubro del inconsciente, las aportaciones de Erickson al inconsciente o al manejo del inconsciente en la psicología van a superar por mucho a las de Sigmund Freud. A ese nivel, dice John, son los descubrimientos y las aportaciones que Erickson hizo al conocimiento de lo que es el inconsciente. Esos son los orígenes, mis amigos. Universidad de Santa Cruz, década de los 74-75, la reunión de Grinder y Bandler, maestro-alumno, la reunión estudiando los patrones de magia de Peirce, Erickson y Satir, asesorados por el maestro Gregory Bateson.